Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. El día de hoy escucharemos cómo por envidia y celos la gente hace cosas terribles, pero sé que vas a disfrutar cuando el karma le dio su revolcada a la persona maliciosa. Si no te quieres perder de mis relatos originales, suscríbete y regálame tu like. Y si quieres formar parte de los patrocinadores del canal, conviértete en miembro exclusivo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Me llamo Verónica y soy originaria de El Salvador, pero vivo en la Ciudad de México. Hace muchos años dejé atrás mi hogar y todo lo que conocía para buscar un nuevo comienzo en este hermoso país. La inseguridad y la violencia que azotaban mi tierra natal eran insoportables, y para colmo los integrantes de mi familia fueron padeciendo de males sin causas aparentes, hasta que descubrimos la verdad. Hoy quiero compartir mi historia contigo. No es una historia común, es un relato de brujería y miedo, pero en fin, este canal relata unas historias escalofriantes y sé que mi vivencia debe estar incluida en los videos del canal. Todo inició cuando tenía 16 años. Mi madre se dedicaba al hogar y mi papá tenía una tienda de abarrotes. En la familia éramos 3 hermanos mayores y yo, la más pequeña. 2 hermanos y yo asistíamos a la escuela. Mi hermano mayor tuvo que dejar sus estudios para ayudar a mis padres a mantener la casa. Así que desde sus 17 años, dejó el colegio y comenzó a trabajar para contribuir a la manutención de la familia. Él era un joven trabajador y no tenía ningún vicio. Consiguió empleo en una empresa de autos. Lo contrataron como ayudante y su principal tarea era lavar los vehículos antes de entregarlos, además de que era el mandadero de la gente que laboraba ahí. Pero debido a su inteligencia y dedicación, lo fueron capacitando y poco a poco comenzó a mejorar su nivel en la empresa, así como su sueldo. Vivíamos en una colonia popular en la ciudad, donde los vecinos eran muy chismosos y se daban cuenta de todo lo que ocurría en nuestras vidas. Fue en ese ambiente que comenzaron a surgir rumores y susurros sobre nuestra familia. Al principio solo eran comentarios inofensivos sobre la suerte de mi hermano en su trabajo, pero con el tiempo los murmullos se volvieron más oscuros y maliciosos. Los vecinos empezaron a decir que mi hermano estaba en pandillas, que era vicioso y muchas cosas terribles. Claro que todo era mentira. Simplemente les daba mucha envidia que prosperara y a su vez que nosotros viviéramos mejor. Mi papá fue mejorando la tiendita poco a poco y como te puedes imaginar empezaron a pedir fiado. Mi padre les decía que no podía, pero la gente se las ingeniaba para sacarle crédito de alguna forma. Además de que llegaron a asaltar la tienda en un par de ocasiones. Era curioso porque cada vez que teníamos algo bueno, una cosa terrible sucedía como aquellos robos. Uno de esos en particular me dejó marcada. Acabábamos de comprar una televisión nueva para la casa. Era un verdadero lujo para nosotros. Esa misma noche, mientras celebrábamos con entusiasmo nuestro nuevo aparato, entraron a la tienda y se llevaron casi todo el efectivo del día. Además de que a mi padre le dieron un fuerte golpe en la cabeza solo por gusto. Se hicieron las averiguaciones pertinentes, pero no dieron con los culpables. A pesar de todo, nunca perdimos la esperanza ni el ánimo. Mi hermano se concentró aún más en su trabajo, decidido a demostrar que su éxito era fruto de su esfuerzo y no de malas acciones. Mi padre reforzó la seguridad de la tienda instalando rejas en el mostrador. La situación era tensa, pero no estábamos dispuestos a rendirnos. La vecina de enfrente una tarde cruzó a hablar con mi madre. Ellas eran muy amigas. Le contó que había escuchado a 2 señoras de la cuadra hablar. Decían que ahora que nos iba mejor, éramos unas creídas, que pensábamos que éramos diferentes a los demás, pero que no éramos nada especiales,
que seguramente todo lo que estábamos logrando era con malas acciones, y que lo más seguro eran que mis otros 2 hermanos estuvieran metidos en negocios sucios igual que mi hermano mayor. Estos 2 hermanos en aquel entonces tenían 17 y 19 años y estaban muy dedicados a la escuela. Esos chismes comenzaron a afectar a mi madre. Le daba coraje que la gente envidiosa hablara a nuestras espaldas, y según ella, eso hizo que se enfermara. Al principio sus malestares eran pequeños, dolores de cabeza y cansancio, pero con el tiempo su salud fue empeorando. Los doctores no encontraban una causa física para su malestar, pero mi madre insistía que eran las habladurías y la envidia de la gente las que la estaban consumiendo. Nosotros tratábamos de consolarla y animarla, recordándole que lo importante era que sabíamos la verdad sobre nuestro esfuerzo y dedicación y que no nos debían afectar las palabras y los chismes de los vecinos. Pero a mi madre le seguían pesando. Un día llegó una de las vecinas chismosas a ver a mi mamá. Dijo que se había enterado de que estaba enferma y se ofreció a ayudarla, alegando que era una buena mujer muy pegada a su religión. Mi mamá con firmeza le dijo que no era necesario, que podía hacer las cosas sola, y aprovechando la oportunidad la encaró y le dijo que había escuchado que andaba diciendo muchos chismes sobre sus hijos y la familia. Le reclamó que si era una buena cristiana, debería dejar de decir mentiras, que los muchachos eran buenos y trabajadores. Como muchas víboras de 2 cabezas, la vecina negó todo. Le aseguró que jamás había hablado mal de nuestra familia, que eran amigas y que sería incapaz de decir cosas malas, porque según ella valoraba mucho la amistad. Esa tarde la vecina se fue de la casa y mi madre se sintió aún peor, al grado de que se fue a acostar y se desmayó en la cama. Mis hermanos y yo estábamos llegando de la escuela y al entrar, se me hizo raro no verla. Cuando pasé a su cuarto, me asusté al verla inconsciente. Grité por mi padre y mis hermanos, quienes vinieron corriendo. Mi papá la movió para reanimarla y con trabajo ella abrió los ojos. La llevamos a urgencias y los médicos determinaron que seguramente había sido por deshidratación o tal vez porque se estaba acercando la menopausia, que debería hacerse algunos estudios para determinar con certeza qué le pasaba. Mi madre se hizo aquellos y al día siguiente los resultados mostraron que ella estaba sana. Todo estaba dentro de los parámetros normales de una persona con buena salud. A raíz de esta visita mi madre empezó a decaer. Aunque tenía 48 años, físicamente se veía mucho más acabada. Empezó a bajar de peso aceleradamente, sin importar que comiera sus 3 alimentos. También se quejaba de dolores punzantes en la cabeza que no la dejaban en paz. Un mes después de esta situación, uno de mis hermanos se enfermó. Comenzó a sufrir intensos dolores de estómago y diarrea frecuente. Lo llevaron al médico y tuvo que ser internado. Este hermano empezó a tener calenturas altas y casi no quería comer, y su condición empeoró rápidamente. Los médicos intentaron de todo para estabilizarlo, pero su salud seguía deteriorándose. En cuestión de días empezó a debilitarse tanto que apenas podía mantenerse consciente. No importaba cuántos medicamentos le administraran, los síntomas persistían. Su fiebre era incontrolable, su estómago no retenía nada y su cuerpo comenzó a fallar. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron hacer algo para curarlo. En cuestión de un par de semanas, mi hermano pasó a la otra vida. La pérdida fue un golpe durísimo para la familia, especialmente para mi madre, cuyo estado de salud se agravó aún más tras esta tragedia. La atmósfera en casa era sombría y llena de tristeza. Intentábamos apoyarnos mutuamente, pero el dolor era demasiado reciente y profundo. Mi papá, siempre el pilar de la familia, se mostró fuerte, pero se podía ver el dolor en sus ojos. Mis otros hermanos y yo nos sentimos desolados, intentando comprender cómo algo así pudo suceder tan rápido y sin explicación. Él, que era un buen chico lleno de salud,
con sus 19 años, padeció de esa manera. El día del velorio fueron muchas personas a dar las condolencias, y ahí fueron las vecinas chismosas, dieron el pésame, pero se veían muy tranquilas y platicaban como si fuera una fiesta. Yo las veía a la distancia y decía que eran unas malas personas, casi haciendo una celebración el fallecimiento de mi hermano. No porque hubiera comida y mucha gente, era día de celebrarse. Mi madre trataba de mejorar, pero físicamente se le complicaba. Estaba débil y no quería ni moverse. Cuando cumplió 49 años no hicimos fiesta porque el no tener a mi hermano nos dolía demasiado. Solo le compramos un pastel para que no pasara desapercibido ese día de alguna manera. Ella no quería, pero yo le dije que mi hermano había fallecido hacía 4 meses y que a él le gustaría que se sobrepusiera. Así que aunque con tristeza comimos pastel y cenamos en familia. Como te puedes imaginar, el chismerío no se detuvo. Las mismas viejas cotorras andaban diciendo que habíamos hecho fiesta, solo porque vieron que mi padre y yo llegamos con un pastel a la casa. Esa situación era molesta, y yo me estaba cansando de sus groserías. Con el paso de las semanas, la situación con los vecinos seguía siendo complicada, pero decidimos no dejarnos afectar más por sus palabras. Nos enfocamos en nuestra familia, en los estudios y en nuestro trabajo. Mi madre seguía estando delicada de salud, pero nunca pensamos que la brujería existía, así que no la consideramos. Sin embargo, una noche vino un amigo de mi papá. Él era colombiano y le apodaban el Negrito. Se había ido a vivir a otra ciudad por trabajo, ya que era soldador, y cuando regresó vino a la casa para traernos un regalo. Mi padre lo invitó a tomar un café en la sala y le platicó lo ocurrido. El Negrito no sabía del fallecimiento de mi hermano, ni tampoco de la condición delicada de mi mamá. En aquel entonces no habían teléfonos celulares, así que era complicado tener una comunicación continua. El Negrito le dijo a mi padre que seguramente lo que tenía mi mamá era brujería, y que tal vez lo que le sucedió a mi hermano también había sido causado por aquella. Mi papá no creía, pero al ver la seriedad de su amigo le preguntó si conocía alguna persona que pudiera ayudar a mi mamá. Él dijo que sí, que conocía a una mujer cubana que era muy buena para quitar esos males, que al día siguiente podría llevarlos aprovechando que todavía no regresaba a trabajar, ya que como se fue 6 meses, le dieron unos días de vacaciones. Al día siguiente temprano llegaron a la casa de la mujer cubana. Ella estaba vestida de blanco, con collares de colores, y muy amablemente los invitó a pasar. Me dice mi madre que entró con cuidado y se sentó en una silla de la sala. Que la santera con solo verla le dijo que tenía un mal muy fuerte, que era ocasionado por brujería, pero que era brujería antigua, hecha por alguien que sabe. Mi mamá no me dio mucho detalle al respecto, solo supe que la santera le dijo que alguien le tenía mucho odio y envidia, y que esta persona pidió que se le hiciera un muñeco con alguna de sus prendas de vestir, que a ese muñeco le metieron partes de animales y lo enterraron en un lugar oscuro. Entonces mi madre le dijo que podía ser cierto, ya que a veces cuando lava la ropa, ésta la tiende en el patio, y ahí fácilmente cualquier persona puede brincar la barda y arrancar alguna prenda. La santera también dijo que mi hermano falleció porque una parte de la brujería le cayó a él, ya sea que la comió o la pisó, y eso hizo que enfermara. Y que como no creíamos en esas cosas, nunca pensaron en buscar ayuda espiritual. Mi mamá salió de ahí llorando, sin embargo le hizo caso a aquella santera y regresó varias veces más a verla. Esta le dijo más o menos a la 3ª semana que se daría cuenta de quién fue la persona que le mandó a hacer el trabajo de brujería, que sus síntomas se le regresarían pero multiplicados. Fueron pasando los días y mi madre empezó a recobrar peso,
y su estado de ánimo mejoró. Sin embargo, ahora mi padre fue el que empezó a enfermar. Ahí de inmediato lo llevaron con la santera para que lo ayudara. Ella dijo que como mi mamá estaba protegida y no le podían hacer más daño, empezaron a hacerle trabajos a mi padre, y que si no lo parábamos de inmediato iban a avanzar, que podría incluso suceder que perdiera la vida. Así que ni tarde ni perezosos, empezaron a atender a mi papá. Esta parte es la más emocionante y kármica de mi relato, así que pon atención y dale like. Como al mes y medio la vecina chismosa fue a ver a mi mamá para platicar y le contó que su amiga, la vecina de enfrente, había caído enferma. Sí, aquella vecina que le fue a contar a mi mamá que escuchaba que la gente decía chismes de nuestra familia, la que según era muy amiga de mi madre, que nadie sabía del por qué estaba tan grave, que los doctores la empezaron a medicar pero estos no funcionaban, y que según decían, fue a ver a un brujo pero este tampoco le pudo ayudar. Mi mamá esa misma tarde cruzó a ver a la vecina, según su amiga. Cuando entró la vio acostada en la sala, muy delgada, y con su semblante cadavérico. Le preguntó que qué tenía. La mujer se echó a llorar y le pidió disculpas a mi mamá. Le dijo que le tenía mucha envidia porque su vida estaba mejorando y que ella simplemente, en vez de mejorar, retrocedía, ya que su marido era alcohólico y que sus hijos, que son mayores de edad, se habían ido a vivir a otro lado y que la habían olvidado, y que batallaba mucho para tener una vida digna, que no quería que mi madre estuviera mejor, que si antes se llevaban mucho, era porque tenían una situación económica similar, pero ahora que mi hermano trabajaba y mi padre tenía su tienda y le iba bien, tenía muchos celos y envidia. Que la disculpara. Mi mamá, que es una buena mujer, le dijo que sí la disculpaba, pero que jamás iba a olvidar todo el daño que nos había hecho, que por su culpa mi hermano falleció y que lo que estaba viviendo era el karma de todo el daño ocasionado a personas inocentes, que no podía hacer algo al respecto, pero que le deseaba salud y mejoría. Con el tiempo mi papá mejoró y se curó por completo. Mi mamá todavía tiene algunas secuelas del daño de la brujería. A veces utiliza bastón porque le cuesta caminar, ya que padece dolores en las rodillas. Mi hermano mayor decidió tomar unos cursos para aprender mecánica y se asoció con el amigo de mi padre, el negrito, y ambos pusieron un taller mecánico y de soldadura. Yo me vine a México a probar suerte junto con mi otro hermano, y no nos equivocamos. Este es un país hermoso con su gente amable, y desde el inicio nos apoyaron. Conseguí empleo como recepcionista de un hotel y con los años fui mejorando, aprendiendo y superándome. Me casé y tengo 2 hijos. Mis padres nos vienen a visitar seguido. Mi papá decidió cerrar la tienda de abarrotes y apoya a mi hermano en su taller. Y cuando ellos viajan a México para visitarme, se quedan hasta 3 meses. Mi mamá, como le gusta ganar su dinero, prepara postres y los vendemos. ¿Creíamos en la brujería? No, en absoluto. Pero después de lo que vivimos, somos creyentes de que por envidia la gente hace cosas descabelladas. Si te agradó mi relato, suscríbete para más contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?